Listo. Hola Poderosa, soy Claudia Gutiérrez, soy mercadóloga especializada en estrategia digital y coembajadora de Chicas Poderosas México. Bienvenidas a esta segunda sesión de los talleres poderosos de periodismo visual, resultado de la alianza entre Chicas Poderosas México y la Embajada de los Estados Unidos en México. La sesión de hoy se titula Principios de diseño en la infografía, en la cual conoceremos a qué se refiere el concepto de infografía y cómo se puede ser usada como una herramienta para potenciar investigaciones periodísticas. En esta sesión nos acompaña Denise Martínez Bucio, maestra en diseño y comunicación visual. Ha colaborado como periodista visual en la Unidad de Investigaciones Periodísticas, Corriente Alterna UNAM, Periódico Reforma y Diario Monitor. Fue parte del staff organizador de la primera edición de Infobis Congreso Internacional de Comunicación Visual en 2017. Es coembajadora del capítulo mexicano de Chicas Poderosas México desde 2020. También ha colaborado en la Escuela Feminista de Comunicación. Es diseñadora editorialista freelance para Macmillan Publishers, Ediciones Castillo, Ediciones SM, VR, Editoras, entre otros. Fue parte del comité organizador del cuarto y quinto coloquio de diseño sustentable e innovación social. Y bueno, ahora adelante Denise, puedes empezar tu presentación. Hola, pues muchas gracias, Clau. Gracias a todas ustedes por el interés y por tomarse el tiempo de pues, estar aquí presentes, hora y media. También quiero bueno, agradecer nuevamente a Claudia Gutiérrez por esta gestión del programa de talleres poderosos sobre periodismo visual, que era como un programa que teníamos como pendiente desde hace un tiempo, puesto que también nuestra comunidad había mostrado interés en conocer y aprender más sobre estos temas. También quiero agradecer a las talleristas, que justo aquí hoy tenemos a la maestra Jocelyn Molina y también a Elizabeth Cuevas presentes, y bueno, también a las otras dos talleristas que pues todas ustedes se han portado muy generosas con nosotros al aceptar ser parte también de este programa y venir y compartir su expertise con la comunidad poderosa. Y bueno, quería como compartirles que a lo largo de mi presentación van a encontrar códigos QR que pueden escanear. De todos modos, Clau va a estar compartiendo aquí en el chat los links, pero igual los códigos pues son como para acceso rápido a las fuentes que voy a estar citando, o como para ampliar un poco más, ¿no? O conocer un poco más ya de manera más amplia y navegar en estas investigaciones que voy a compartir. Y bueno, por otro lado, me da un montón de gusto ver que se conectaron hoy personas desde redacciones periodísticas. Ya veíamos por acá en el chat que está Erika Aguilar desde la redacción de Excelsior. Me parece que, y bueno, ella es diseñadora gráfica, editorial, bueno, trabaja en periodismo, pero estudió diseño gráfico y hace diseño gráfico para periódicos. Y bueno, creo que también el que nos acompañen, pues, estas mujeres que son de diferentes disciplinas, pues hace un diálogo mucho más rico, ¿no? También, pues por acá, como siempre, nos acompañan periodistas y comunicadoras, entonces que se sumen cada vez más diseñadoras gráficas y comunicadoras visuales, pues es sumamente pues bienvenido, ¿no? Por nosotras, justo por toda esta cuestión de trabajo colaborativo que siempre hemos puesto, ¿no? En alto aquí en Chicas Poderosas. Entonces me gustaría como empezar preguntándoles a todas las presentes si ya han tenido acercamiento previo a este tema de infografía, si hacen infografía, porque también es un hecho que no necesariamente si trabajamos en redacciones o en medios, periodísticos, hacemos infografía, ¿no? A veces hacemos diseño, pero pues desde otro lugar. Entonces, no sé si quieran compartir en el chat si han hecho infografía, hacen infografía, si es la primera vez que tienen un acercamiento a este tema con este taller. Si quieren poner en el chat o abrir el micrófono así rápidamente. Dice Bere Muñoz que inició un curso e intentó hacer una, pero no le gustó el resultado. No te preocupes, así pasa. Finalmente también es pues cuestión de práctica, ¿no? Xochitl García dice que nunca ha hecho.
Entiendo que entonces posiblemente este sea tu primer acercamiento al tema. Vanessa Góngora dice que sí ha hecho. Guadalupe Eugenia, ay, se me están yendo, dice, he realizado con apoyo de Canva de manera empírica. Joana, sí, hacemos infografía para matices, periodismo, ay, se me está moviendo esto. Periodismo feminista en radio, wow, qué interesante. Pues igual compártenos el link, Joana, donde podemos revisar todo el trabajo que han estado haciendo. Igual también, pues sí, ¿no? Es una oportunidad para compartir aquí, para las que hayan trabajado ya sobre el tema, si quieren poner como muestra de lo que han estado haciendo. Mariana dice que no, pero que le interesa conocer. Fernanda, que siempre dice que siempre hace gráficas porque hace periodismo de economía y le encantaría saber cómo mejorarlo. Buenísimo, estás en el lugar indicado, Fernanda. Eva Islas dice que no ha realizado infografías de datos sobre mujeres, no, que sí ha realizado de datos sobre mujeres, personas migrantes para el Instituto para las Mujeres de la Migración, en la migración, Daniela, en prácticas escolares, pero no de manera profesional. Ciela dice que ha hecho intentos utilizando herramientas como Canva. Sin embargo, lo ha hecho replicando ejemplos como de Pictoline. Alexa hago algunas para situaciones educativas, pero le gustaría mejorar su estética. Alma dice que nunca, pero quiere aprender. Avi dice que las ha hecho sobre todo para divulgación científica en sitios web y ha intentado con programas de Adobe, pero pues todavía siente que le falta práctica. Y Ruth dice que ha realizado infografías para tareas en esta app de Canva, pero que desea aprender a realizar una de mejor forma. Entonces, bueno, pues parece que sí estamos como muy variadas en cuanto a este acercamiento a la infografía. Bueno, solo quiero decir, no es malo utilizar aplicaciones para hacerlas, pero creo que justo ahorita lo que vamos a tocar es toda esta conceptualización de infografía y más bien me gustaría conocer su opinión al final sobre si creen que estas herramientas que han estado usando pues han sido valiosas o han cumplido como con estos principios que os voy a presentar para que entonces podamos llamarles infografía, ¿no? Entonces, pues voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen sí, la ven bien. Parece que sí, ¿verdad? Sí, ella sí. Muy bien, pues este taller se llama, se titula Principios de diseño en la infografía. La semana pasada ya tuvimos el primer taller, digamos como el banderazo de salida, de inicio de todos estos talleres que planeamos para ustedes. En esta sesión nos acompañó Lucero Hernández, que justo hoy también nos acompaña aquí en la sala, y compartió esto de narrativas y formatos periodísticos. Lucero nos decía que, entre otras cosas, compartía sobre el consumo de información y cómo el periodismo, nos contaba cómo el periodismo ha evolucionado y ha ido de lo análogo a lo digital. Y justo mencionaba que actualmente el porcentaje de consumo de noticias a través de plataformas digitales, pues es el mayor porcentaje que hay, ¿no? Pero lo que me gustó es que también no dejó de lado esta parte o esta visualización en donde compara que también pues se sigue consumiendo periodismo de manera impresa, ¿no? Y esto pues justo me parece que es como de cierta manera evidencia de que el consumo de periodismo es actualmente multiplataforma. Entonces, bueno, partiendo de esto, pues quiero compartirles que voy a nombrar a la audiencia como lectoras usuarias, justo para no dejar de lado la parte análoga, porque todavía sigue existiendo consumo de periodismo impreso, y también porque por otro lado voy a mostrar ejemplos de periodismo impreso y también pues
cómo se expresa o cómo está trabajando en plataformas digitales. Entonces, por otro lado, quiero hacer una aclaración respecto justo a esta visión desde la cual enfoco el taller, partiendo de dos conceptos que me parece importante pues tocar. Por un lado, el concepto de comunicar, que se refiere a la base de toda interacción humana. Todas estas interacciones que tenemos es a partir de la comunicación, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, podemos pensar que la comunicación es un intercambio de datos y de información, pero no necesariamente significa compartir algo nuevo con tu interlocutora o interlocutor. O sea, podemos comunicarnos sin estar realmente transmitiendo información nueva o que sea desconocida para quienes nos escuchan, ¿no? O con quien estamos interactuando. Y por otro lado, informar si es hacer del conocimiento de otras personas algo que les resulta desconocido. Entonces, pues me parece importante hacer esta distinción entre comunicar e informar, debido a que, pues esto, uno de los objetivos me parece más importantes del periodismo es informar a la audiencia para facilitar la interacción con ella, pero, o sea, siempre compartimos algo que resulte atractivo. Ya veíamos la sesión pasada, ¿no? O sea, como todas estas características, pero finalmente sí estamos compartiendo información que no conocen pues nuestro objetivo es eso, ¿no? O sea, informar sobre algo, pero además incitar a esa interacción con esta audiencia, ¿no? Entonces, eh, una vez aclarado esto, me gustaría compartir con ustedes que lo que hacen justo estas disciplinas que colaboran para llevar a cabo o para crear piezas periodísticas con alto valor informativo y visual es tomar la realidad desestructurada informativamente hablando, o sea, es, digamos, como esta realidad desestructurada corresponde a fenómenos que se pueden observar o que se pueden investigar y que no están configurados de una forma adecuada para poder ser transmitida a nuestra audiencia. Y bueno, lo que hacemos estas disciplinas es procesar esa información para poder construir un diálogo justo con nuestras audiencias desde el ejercicio ético pues de nuestras disciplinas, periodismo, comunicación, diseño. Entonces, desde este lugar podemos también partir para conceptualizar y producir periodismo visual, ya pensando en periodismo visual libre de violencia, inclusivo, atractivo, y etcétera, ¿no? Justo también entendiendo esto, podemos decir que los datos y la información son la base para desarrollar estas historias periodísticas, la narrativa y demás formas también de construir un producto periodístico. Pues este producto finalmente busca informar a nuestra audiencia y, como decía, generar interacción con ella. También generar opinión en ella, incluso comportamiento. Opinión porque un producto, una entrega de periodismo visual puede generar una opinión a partir de su contenido y de su tratamiento, una opinión positiva o negativa sobre determinado tema. Y comportamiento porque al final pues lo que incita es una opinión que lleva a la toma de decisiones y como consecuencia a un posible comportamiento. Entonces, justo vamos a revisar qué es periodismo visual y una de sus formas de expresión, que es la infografía, los objetivos de la infografía, como este fin que persigue al interactuar o para interactuar con la audiencia. También vamos a revisar cuáles son las consideraciones para cumplir con los objetivos de la infografía en el sentido de que, en este sentido de qué cosas debo tomar en cuenta para de inicio saber si vale la pena apostar por esta expresión gráfico periodística. Justo en la sesión pasada también nos compartían un esquema multimedia de la Escuela Suiza de Periodismo, con el cual podemos también tener como este apoyo, usando este esquema para saber justo qué elemento visual puede ser más adecuado para lo que queremos transmitir. Entonces, bueno, por cierto, comentar que esta sesión primera ya está disponible en el canal de YouTube de Chicas Poderosas Channel, que ya lo compartimos por acá en el chat. Entonces,
Todas estas consideraciones podemos decir que son valiosas para saber cómo podemos lograr retención y conquista de nuestra audiencia y así evitar esta atracción visual engañosa y bueno, lo que se conoce, o bueno, lo que se suena mucho últimamente, el famoso clickbait. ¿Cómo podemos evitarlo? Y finalmente vamos a ver qué resultados podemos esperar al conceptualizar a la infografía desde principios gráfico-periodísticos. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes esta definición de periodismo visual que elaboré ex profeso para la investigación de maestría en diseño y comunicación visual que realicé, en donde trato de integrar por un lado la parte periodística y por otro lado el diseño y la comunicación visual y el tratamiento de datos e información. Entonces defino periodismo visual como el género periodístico cuyo proceso de configuración se basa en la relación gráfico-periodística y en el tratamiento de datos e información para elaborar interpretaciones gráficas de la realidad. Eh, Me parece importante mencionar esto para comprender que la complementariedad de estos dos lenguajes, o sea, el gráfico y el periodístico, es lo que hace exitosos los productos de periodismo visual, dígase infografía o visualización de datos. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿a qué se debe el éxito de la infografía y la visualización de datos? Eh, pues bueno, me parece que se debe a que en su configuración integra dos lenguajes diferentes que hace estos productos potentes a nivel cognitivo. Entonces, igual nada más como me gustaría compartir esto, para que se entienda por qué es exitoso este producto que integra periodismo y diseño. Por un lado, el periodismo hace referencia al lenguaje escrito, todos estos géneros que conocemos, la crónica, la nota y demás. Y bueno, pues son lenguaje escrito. Entonces, lo que sucede es que este lenguaje escrito utiliza la mente focalizada para ser interpretado, es decir, la mente que es racional. Entonces, a partir de esta mente racional, pues nuestra audiencia interpreta esta información que está dada a partir de este marco gráfico periodístico. Y por otro lado, el lenguaje visual, se ocupa el lenguaje visual que es interpretado por la mente no focalizada. Esta es pues la mente que va más allá de este umbral consciente, ¿no? Entonces podríamos asociar esta interpretación un poco más hacia lo onírico, o sea, como más alejada de esta parte racional. Y es por esto que justo al usar estos dos lenguajes para crear productos de periodismo visual, podemos decir que justo estamos usando una herramienta cognitiva potente y súper poderosa, ¿no? Cuando está bien usada. Entonces, todo esto va de la mano también, por supuesto, con nuestro entorno visual, con esta cultura visual en la que estamos inmersas, en donde pues ya no hay duda de que nuestra forma de consumo es totalmente visual, es mucho hacia lo visual. Entonces ya es algo pues también que está integrado, ¿no? O sea, es algo que tomamos como algo cotidiano, que ya es parte de nuestra cultura. Cabe mencionar que justo el periodismo visual ha estado también presente en los medios impresos desde la segunda mitad del siglo XX. Esto es que también pues el periodismo visual no nació con las redes sociales. El periodismo visual tiene ya pues bastantes años, decía desde la segunda, por ahí de los años 60 se empezó a, digamos, como a figurar en las redacciones de periódicos. Y entonces, pues también su surgimiento fue a partir de necesidades informativas de los periódicos, ¿no? De alguna forma de esta competencia que había por vender más y llegar a más lectores, pero también iba de la mano con estas posibilidades que trajo consigo pues, el desarrollo tecnológico. Entonces se conjugaron o estaban presentes esos dos elementos para que entonces el periodismo y los infográficos y las visualizaciones de datos empezaran a tener presencia en redacciones periodísticas. Entonces, bueno, también apuntar que en sus inicios el periodismo visual era considerado
un recurso que podía desprenderse de una nota principal. Era algo así como un valor agregado, que seguramente a quienes trabajan en redacciones les suena ese término. Era totalmente dependiente de una nota principal. Pero también lo que sucedió es que conforme fue avanzando, evolucionando y al pasar de los años y justo ser cada vez más exitosa la apuesta por lo visual, la infografía ganó terreno de tal manera que hoy día pues esta expresión infografía existe, informa y genera interacción con la audiencia por sí misma. Tiene su propia narrativa y es por eso que podemos considerarla hoy un género periodístico más, o sea, un género periodístico independiente. Entonces, tomé pues esta definición de infografía para ir dirigiendo la conversación hacia el discurso interdisciplinar, incitar también lo que estaba mencionando hace rato, el ejercicio colaborativo. Entonces, pues una infografía es al mismo tiempo diseño y narrativa. Esto significa que es necesario hallar un punto de unión entre los gráficos y el periodismo, ya que no constituye únicamente una representación, sino también una interpretación crítica de la realidad. Con esto quiero también aclarar que no estoy estigmatizando o no es mi intención estigmatizar los recursos digitales como las apps. Sin embargo, justo estos recursos son herramientas que resultan poco útiles sin una oportuna conceptualización de entrada de la información que queremos transmitir. Sin esta intención comunicativa, pues aunque tengamos las herramientas más poderosas, pues no vamos a lograr lo que queremos, ¿no? Lo que buscamos. Entonces, retomando la definición de infografía, esta parte que dice que es una representación con la cual se hacen interpretaciones críticas de la realidad, pues me surge otra pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve entonces hacer interpretaciones críticas de la realidad? La investigadora María Caso ha dicho que todas las imágenes, que todas las representaciones visuales intentan hacernos cambiar nuestra visión del mundo. Y esto, pues, por supuesto, no es poca cosa. Y desde acá, pues ya le vamos dando, pues, esta profundidad, ¿no? A esta herramienta gráfica para construir desde lo visual la forma en que queremos conquistar y retener a nuestra audiencia. Continuamos con los objetivos que persigue la infografía. Estos objetivos me gustaría, o bueno, la intención es sumarlos a lo que ya se mencionó en la sesión pasada, porque también hubo una parte en donde se hablaba de los objetivos. Y bueno, yo sumo esto como complemento a a toda la información valiosa que se dio la sesión pasada. Por un lado, ayuda a entender mejor la información porque explica temas difíciles. También la infografía informa de manera diferente porque genera contenidos visuales con alto valor informativo periodístico. También humaniza contenidos y así pone la apuesta en las necesidades informativas de la audiencia por encima del algoritmo. Por otro lado, genera interacción con las audiencias al ser un producto visual atractivo. Y también incita opiniones positivas o negativas, como mencionaba hace un momento, de acuerdo a la intención comunicativa que se tiene de inicio, lo cual puede dirigir, también lo que mencionaba, puede dirigir el comportamiento de nuestra audiencia a partir de su consumo. En la conferencia La ética en la producción de infografías, dictada por Jaime Serra para la Fundación Gabo, este autor mencionaba que basta con hacer una búsqueda en Internet del término infografía para que aparezcan infinidad de ejemplos de lo que no debe ser infografía. Él decía que los resultados de búsqueda arrojan información deficiente, confusa, con ilustraciones histriónicas, sobredimensionadas o directamente innecesarias, que en muchas ocasiones son fantasía. Pero también se dijo algo muy interesante, que la mayoría de estos ejemplos no son periodísticos, pero que esto también a su vez da fe de la expansión de la infografía en otros ámbitos y que este hecho es la primera explicación de los graves casos de falta de ética en su configuración. Igual las invito a revisar
el video completo. Por acá me parece que decía Erika que que no funcionaba un código, pero igual si nos puedes echar la mano, Clau, y poner los links en el chat para que los puedan consultar. O sea, si no sirve el código QR, pueden pues abrirlo directamente en los links que se van a poner en el chat. Bueno, retomando, también en esta conferencia, bueno, ya decía que la mayoría, que esto daba fe de que la infografía pues se había expandido a otras áreas, pero que al hacerlo había perdido, ¿no? Como esta parte de conceptualización gráfico-periodística. Entonces vamos a revisar esto último porque, sobre por qué hay una falta de ética periodística en la configuración de estos productos mal llamados, entre comillas, infografía. Como primer punto, quizá lo tomo porque es el más evidente, podemos ver que el estilo de ilustración que arroja justo esta búsqueda en Google del término infografía corresponde a un estilo plano conocido como flat design, que es pues eso, estilo plano. Esta pues es una tendencia que surgió a partir del diseño de interfaces en la cual en esta tendencia se utilizan colores claramente diferenciables, colores claros y muy vivos, atractivos. Esto debido que, pues, también a que es sencilla en formas y mensaje. Y esto hace que se pueda transmitir fácilmente o que se pueda crear esta interacción que se busca de forma pues sencilla, fácil, ¿no? Con la audiencia. Entonces, pues este éxito del flat design hizo posible que se extendiera justo a otros ámbitos, de tal forma, o sea, fue tan avasallante, digamos, tan exitoso, que hoy podemos encontrar, díganme si miento, pero plantillas de infografías entre comillas, o estilos de infografías en bancos de imágenes pues, prestigiosos, profesionales, ¿no? Que usan regularmente personas, no sé, fotógrafos, personas que trabajan en medios. Y como decía, no quiero estigmatizar, pero y también por otro lado creo que está bien que este estilo se haya expandido a otras áreas. Aquí la cuestión es que su simpleza y falta de conceptualización desde una visión gráfico-periodística lleva a la falta de ética que mencionaban en la configuración justo de infografía y también por otro lado impide cumplir con los objetivos que revisamos hace rato o con más objetivos, o sea, a lo mejor cumple con el objetivo de ser llamativa, pero realmente los otros no los está cumpliendo a cabalidad. Entonces, pues este es el motivo por el cual me he tomado todos estos minutos para dar como este contexto, que pues también esto, ¿no? Que la infografía lleva muchas décadas presente en los medios periodísticos y que atiende a la convergencia entre lo visual y lo escrito, y que en la medida en que también conceptualicemos desde una visión gráfico-periodística, pues todas estas posibilidades de configuración podremos también gestionar desde un lugar mucho más ético y también facilitar pues esta conquista y permanencia de nuestra audiencia, pero también hacia un lugar, como mencionaba la definición, desde un lugar pues, más crítico, ¿no? Entonces, pues pensaría qué se necesita para cumplir con los objetivos de la infografía. De entrada, como he venido mencionando, conocer en qué consiste y cómo se expresa, cuáles son las posibilidades de esta relación gráfico-periodística. Y también cómo podemos partir de esto para conceptualizarla y saber cuándo sí es conveniente invertir tiempo y esfuerzo en la configuración de infografía y cuando no, en todo caso también pues poder poner la apuesta en alguna otra expresión visual como el fotoperiodismo, por ejemplo, o la narrativa gráfica, que también estas expresiones estas expresiones visuales, pongámosle así, han estado presentes en los medios periodísticos, desde el impreso desde hace muchos años, incluso la fotografía mucho antes que la infografía. Y pues entonces ya revisamos esta parte de en qué consiste el estilo flat, que se ha vuelto muy
ha sido muy solicitado. Sin embargo, también si consideramos esta base histórica de alguna forma de la infografía, podemos encontrar otras posibilidades estilísticas que también son muy valiosas para crear narrativas visuales atractivas. Vamos a echarles justo un vistazo. Por un lado está el estilo vectorial, con el cual podemos, en este ejemplo, pues, observar que si conceptualizamos en términos gráfico-periodísticos, este tipo de productos puede ser efectivo, puede ser simple y no requiere demasiada inversión de tiempo. Estos vectores pues son, o sea, se parecen mucho al flat design, son igual también diseño plano a partir de vectores y no se requiere mucho tiempo para hacer un producto, o sea, para la ejecución me refiero, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que sea como te lo avientas en 10 minutos, ¿no? O a lo mejor sí, pero creo que es como de las soluciones pues más sencillas y sabiéndola usar, pues también es una herramienta potente. También encontramos el estilo realista, este sí requiere mayor tiempo para su elaboración, pero igual también permite aportar información valiosa que posiblemente a lo mejor un vector no dé, y a lo mejor también dentro de nuestra narrativa estamos considerando dar información bastante específica y requerimos un estilo pues, de este tipo, ¿no? Mucho más realista. Justo en este estilo la equivalencia entre la realidad y su representación produce algo que es conocido desde el diseño de la comunicación visual como efecto realidad, que se da cuando observamos una representación visual de algo tan detallada y realista que parece que estamos viendo tal cual realmente lo que representa. Y es aquí donde también se vuelve bien importante y bien enriquecedor conocer la valía de trabajar con diseñadoras gráficas y comunicadoras visuales, porque en realidad digamos como que la disciplina que hace esa conversión entre la realidad y esta interpretación o esta representación visual, pues son toda esta área gráfica. Entonces ellas son esta especie de traductoras, ¿no? Que van de esta información a la representación visual. También podemos ocupar fotografía como un recurso para crear infografía, pero bueno, aquí se puede ocupar, pero tendría que ocuparse siempre y cuando integre estas consideraciones que vamos a estar revisando gráfico-periodísticas en su configuración. Me refiero a que si ponemos, por ejemplo, una fotografía así, nada más, no es infografía, o sea, necesita cumplir con ciertos requerimientos para decir, ah, es infografía, está presente esto, esto y esto, que ahorita veremos, y entonces sí, estamos construyendo una infografía con base o utilizando como herramienta una fotografía. Por otro lado, este estilo artístico tiene su apuesta por algo mucho más orgánico, en donde incluso se puede echar mano de técnicas de representación gráfica análogas, que también pueden complementarse y convivir bastante bien con técnicas digitales. Aquí están presentes las dos, esta parte de vectores, pero también la imagen principal está muy tendiente hacia lo orgánico, y de hecho me parece que por ahí hay un artículo de cómo hicieron esta infografía, y bueno, sí fue como muy artesanal todo su proceso. Continuamos con las consideraciones conceptuales gráfico-periodísticas para la elaboración de infografía. Vamos a comenzar pues justo mencionando que la infografía es una expresión del periodismo visual que se parece a lo que representa. Esto quiere decir que tiene un equivalente en la realidad. Sí, tiene, por ejemplo, si hacemos una infografía del Palacio de Bellas Artes, pues hay algo que equivale a esa representación visual que voy a hacer. Y por otro lado, la estructura de las infografías es una estructura narrativa totalmente. Del otro lado, tenemos otra expresión del periodismo visual, que es la visualización de datos, y esta no tiene como tal
equivalente en la realidad como la infografía. Esta se refiere más a abstracciones, a datos que van a representar algo, pero no tienen una traducción palpable como tal en la realidad. Por ejemplo, me viene a la mente este ejemplo de la paloma de la paz, ¿no? Bueno, la paloma de la paz está representada con una paloma, pero no quiere decir que esa paloma sea la paz, ¿no? Entonces, en ese sentido va un poco también, ¿no? En esto que menciono, que no tienen este equivalente en la realidad como tal. Y bueno, esta visualización de datos, pues hace referencia a este proceso de tratamiento de datos e información a partir bueno, más bien a partir de la búsqueda de datos, la interpretación, el análisis y la configuración. Y todo esto va a llevar a humanizar esos datos, a poder contar historias con esos datos, ¿no? A partir de esa interpretación de todo este proceso. Y es por esto que también la visualización de datos es un recurso muy valioso para contar historias periodísticas, que igual también ya lo verán en los dos siguientes talleres con la maestra Jocelyn Molina y Elizabeth Cuevas. Van a, van a, van a ahondar un poco más en este tema. Por otro lado, contrario a la infografía, la visualización de datos es un recurso de exploración, lo cual se aleja de esto que decía de que la infografía es una estructura narrativa. Entonces, pues estas dos, interpretar o leer una narrativa, como el de la infografía, es diferente a explorar datos. Entonces también esto puede marcar una distinción, algo, pues una diferencia en cómo se configuran una y otra. También la infografía tiene una estructura interna complementaria, ya que apuesta por la imagen sin perder de vista el texto. Estos dos elementos, justo imagen y texto, no se usan de manera simétrica en la infografía. No, no, o sea, la infografía siempre apuesta por la imagen. Y lo que sucede es que el texto y la imagen se complementan, pero nunca son. O sea, si nosotros ponemos en un papel o revisamos este ejemplo, es mucho mayor el porcentaje que ocupa la imagen que el que ocupa el texto. Y funciona bien. O sea, está bien empleado este binomio imagen-texto. Entonces, podemos decir también que este binomio es la base que sostiene toda la estructura narrativa de la infografía. Y esto también pues le da concordancia y fuerza al mensaje. Por otro lado, pues el binomio imagen-texto es de carácter indisociable. Esto quiere decir que estos dos elementos tienen que estar presentes sí o sí para presentar, para realizar infografía y para que pueda ser considerada infografía. Pero además, algo bien importante es que no es suficiente con que estén presentes estos dos elementos, imagen-texto, sino que tiene que haber un anclaje entre ellos. La imagen tiene que constatar el texto y el texto tiene que constatar a la imagen, tienen que complementarse uno a otro y tienen que estar conectados. Por ejemplo, en esta imagen que traigo, que muestra pues una típica tienda de té en Oriente, se puede constatar que por un lado la ilustración muestra pues una vista cenital del diseño interior de una sala de té, y también muestra pues la distribución de elementos, así como pues estos elementos que la conforman y las personas ahí alrededor pues, de las tazas de té, y por otro lado utiliza justo el texto para anclar la información a la narrativa visual. Entonces vemos cómo la apuesta es por la imagen, pero no deja de lado el texto, se complementa. Y de hecho están haciendo un anclaje porque están los consumidores y además te está diciendo ellos son los que toman té, o sea, sí lo está constatando, lo está reforzando. También la infografía es metacomunicativa porque justo va más allá de representar simplemente una imagen llamativa o atractiva. Esto es que busca esa interacción con la audiencia a partir del contenido informativo, pero también de la imagen. Entonces, bueno, me gustaría como abordar esta parte de la metacomunicación desde el análisis de la imagen, en donde podemos encontrar dos tipos de mensaje. Por un lado, el mensaje manifiesto, que equivale a la lectura de la imagen, a una lectura lo más simple que puede haber, ¿no? En donde podemos
pues casi que describir los elementos lo que estamos viendo, por ejemplo, los elementos que configuran una imagen. Y del otro lado está el mensaje latente, que es propiamente lo que realmente quiere decir la imagen. O sea, no es lo mismo leer lo que es la imagen de aquí hay un gato, que este gato qué quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fragmento que traje, pues muestra la técnica de lavado de manos para justo que en ese momento pues convocaba, bueno, hablaba del lavado correcto de manos para evitar contagios COVID. Entonces, si acudimos al mensaje manifiesto, podemos decir pues que ahí aparece una ilustración a línea que representa unas manos que se están frotando una con otra bajo un chorro de agua, y en el siguiente fragmento las manos otra vez aparecen, pero con una porción de jabón, y así podemos ir nombrando qué es lo que estamos viendo. Pero ya pasar de ese mensaje al mensaje, digamos, metacomunicativo, es entender que este mensaje lo que quiere decir es, en tanto tú hagas esto, vas a salvaguardar la vida o vas a estar a salvo, ¿no? No te vas a enfermar si aplicas un lavado correcto de manos. Y es a esto a lo que se refiere, pues, este concepto de metacomunicación, y la infografía también es eso, ¿no? Ya decía, puede ser constructora de conductas a partir de la generación de opinión y la toma de decisiones. Entonces, no sé si hasta aquí haya dudas, ¿va todo bien? Creo que sí, ¿verdad? Aquí veo el chat que todo bien. Muchas gracias, Ana, Elba y Fernanda. Entonces le seguimos. Mencionaba que la infografía con el paso del tiempo justo cobró valor por sí misma. Esto es que actualmente ya no se desprende de una nota principal, que ya no es un valor agregado, por lo que pues esto, ¿no? Da significado a información plena e independiente. Este ejemplo es bien interesante, me gustó mucho porque pues explica esta configuración a partir de infogramas, que son fragmentos de información. He escuchado a otras personas decirlo o nombrarlos como bocados informativos, que en su conjunto forman una unidad. Entonces, se me hizo muy valioso comprender a partir de esto que a partir del uso de infogramas podemos ir dando jerarquía a la información, orden, y podemos construir una narrativa clara también. Entonces, esto de dosificar la información a partir de infogramas, pues va a generar este equilibrio tanto de imagen como de texto. Por todo esto también, pues trabajar con infogramas es valioso, es pertinente y permite elaborar infografías pues mucho más complejas en cuanto, tanto en cuanto a contenido informativo como también que ayuda, por otro lado, eh, a organizar, ya decía, organizar, a jerarquizar, pero también me parece que trabajar en infogramas hace como evidente, eh, a ver, como que muestra esta parte de las preguntas periodísticas, o sea, hace evidente la presencia del modelo periodístico de las preguntas que siempre se usan, que son qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, porque a partir de esas preguntas se va organizando esta información. O sea, si vemos este ejemplo, me parece que en cada infograma se va contestando una pregunta del modelo periodístico. Entonces, por eso es que esta infografía bueno, traje este ejemplo que me pareció como bien valioso, porque además me pareció como muy clara la narrativa para explicar esta parte de los infogramas. Esta infografía trata sobre el uso de andamios, esta técnica de uso de andamios de bambú para la construcción en Hong Kong, y que además todavía es vigente, todavía se usa. Entonces, la infografía cuenta a partir de esto, de infogramas. ¿En qué consiste esta técnica milenaria que ha sido pues transmitida de generación en generación? Y que también pues, nos muestra con estos infogramas la efectividad de esta técnica, los bajos costos que representa para las empresas constructoras. Por otro lado, nos dice de dónde proviene
el material también, cómo se ejecuta la técnica a partir, bueno, cómo los trabajadores ejecutan esta técnica. Y también hay un apartado bien interesante que habla de las tradiciones y supersticiones en torno a la técnica de construcción con bambú. Nos cuenta cómo era también un trabajador de la construcción antes y cómo es ahora, y también el equipo de protección que utilizan, ¿no? Estos trabajadores, estos andamios. Denise, Sí. que justo está Avi Valeria López Pacheco, pregunta, ¿para qué casos recomiendas el uso de infogramas? Dice, me parece una imagen muy compleja en cuanto a su composición. Ay, justo, qué buena pregunta, Abby. De hecho, vamos para allá. Traigo este ejemplo de esta infografía en papel, pero justo la siguiente diapositiva es ya como cómo podemos adaptarla a plataformas digitales. Pues más bien la infografía casi siempre usa infogramas. O sea, creo que podemos hacer infografías complejas, muy completas, a partir de este uso pertinente y adecuado de infogramas. No necesita también tener tantos. O sea, no es que pueda decir un infograma, dos infogramas, pero también me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estuve colaborando con la unidad de investigaciones, ay, se me fue el nombre completo, pero con corriente alterna, hice infografías muy sencillas que casi que equivalían a un infograma, que era un fragmentito de información, o sea, y eso se ponía en la página web. Entonces, creo que no hay límite siempre y cuando también estos infogramas estén configurados de forma, pues adecuada, ¿no? Como decía, que vayan conectando imagen-texto, o sea, que no esté una imagen por estar y luego texto aventado al lado, o sea, eso no es infografía. Pero podemos contar de manera bien breve algo valioso. No traigo ahorita ese ejemplo, pero si quieren ahorita al final les pongo un ejemplo de lo que llegué a hacer, porque realmente sí hacía cosas sencillas. O sea, no comparado con esto es un trabajazo. De hecho, ahorita también voy a mencionar esa parte de colaboración. Esto no lo hizo una persona, por supuesto, pero también podemos hacer cosas muy dignas, con poquita gente, ¿no? O sea, o a lo mejor les digo, yo estas infografías las hacía sola, pero pues sí respetando como todos estos principios. Entonces sí tiene razón, a lo mejor si no tenemos como o sea, estamos acostumbrados a leer este tipo de productos, puede resultarnos como muy saturado. Yo no lo siento así, pero igual si lo vemos de primera intención, pues podría ser que sí, ¿no? Si no estamos acostumbradas a consumirlos. Entonces, bueno, no sé si, si está bien con eso, Abby, o... Súper, muchas gracias. Perdón que no las veo tan rápido. Mi mente no me da para estar como tan así viendo el chat, pero muy bien, gracias, Clau, por, Así es, igual. por hacer esta pausa. Y bueno, ya decía que cada infograma está hablando de un tema y está utilizando las preguntas periodísticas y estaba nombrando todo lo que toda esa información que nos está dando, justo con la idea de llegar a este punto de decir, una infografía puede ser un producto súper complejo, porque si se dan cuenta nos está hablando de un montón, está metiendo un montón de información, que a lo mejor puede ser que la veamos un poco saturada, pero imagínense poner eso en papel, en palabras más bien, o sea, ¿en cuántos caracteres se traduciría toda esta información? Porque además tendríamos que hacer una narrativa eh, escrita de cómo es el edificio, cómo se ubican pues estos andamios alrededor de él, ¿no? O sea, creo que finalmente sí es mucho más visual, vende mucho más y es como más ventajoso pues hacer esta representación visual de toda esa información que es muchísima. También está Elizabeth Cuevas, para complementar, dice Denise, podríamos considerar que los infogramas son el equivalente a los párrafos en la representación textual. Sí, muy bien, Elizabeth. Sí, totalmente, ¿no? O sea, podría ser un párrafo en esta representación textual. Sí, me parece muy puntual tu aporte, muchas gracias.
Ah, dice que es pregunta. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Ah, disculpa. ¿Ustedes qué opinan? O sea, no necesariamente un párrafo así en el sentido estricto, a lo mejor puede ser un fragmento del escrito, ¿no? O sea, si hacemos una narrativa mucho más extensa, periodismo narrativo, pues ahí sí es como súper puntual y la narrativa así como que se lleva como a cosas muy puntuales, ¿no? Entonces podría ser un fragmento, párrafo, un fragmento, o sea, tendríamos que explicarlo con, con texto, pero pues sí, sí, y a lo mejor también creo que podría ser hasta cierto punto, o sea, depende de la narrativa, pero no sé si pudiera ser atractivo tanto si ves un montón de texto que tienes que leer, sobre todo en estas plataformas digitales que pues ya decíamos, ¿no? O sea, consumimos a partir de de todo lo visual, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me parece valioso hacer toda esta representación visual de información, ¿no? De una investigación que además se ve que sí estuvo muy bien hecha, ¿no? Y que llevó un tiempo. Entonces, eh, pues sí, no sé si opinan o creen que no, pues igual son bienvenidas también a abrir la conversación. Pues si quieren vamos continuando porque creo que ya eh, queda poco tiempo. Bueno, también quería aprovechar justo este ejemplo para tocar otro tema importante que creo que va un poco en el sentido de lo que preguntaba Abby. Ya decía que del lado izquierdo tenemos la versión en papel de la página y, bueno, esta página completa, esta infografía, eh, y podemos ver estos infogramas, pero este, estas posibilidades narrativas están dictadas pues por el papel, ¿no? Por este marco, ¿no? El tamaño de nuestro papel. Y por otro lado, del lado derecho, pues también puse esta versión que está disponible de forma muy básica en el sitio web de este periódico, en donde también pues observamos que no hay mayor cambio, ¿no? O sea, ahí está básicamente el PDF de la página impresa montado en el sitio web y ya, sin más, ¿no? Lo que sí es que podemos verlo así como con zoom en la página, pero también está esta otra posibilidad en el mismo sitio, en donde podemos revisar esta otra versión, que aquí sí se siente que está mucho más pensada para la audiencia de plataformas digitales, en donde justo pues esta narrativa se amplía más allá de, pues, de los límites que dicta el papel, eh, y pues esto elimina este límite físico, ¿no? Que da esta versión impresa. Entonces, también podemos interactuar con la infografía o con esta versión a golpe de clic y también a partir de esta narrativa de scrollytelling, que pues justo es la técnica de visualización de contenidos en la que los elementos de la página cambian a medida que las lectoras usuarias hacen scroll. Y aquí me parece que está aplicada justo esta técnica que mencionaban la vez pasada, la de Parallax, que conforme vas dando scroll van apareciendo elementos y desapareciendo a su vez, o sea, te va apareciendo información y va cambiando, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Cómo podemos dar profundidad a golpe de clic también. Y bueno, entonces, pensar en esta versión para plataforma digital, pues evidencia justo esta gestión que va más allá de las posibilidades del impreso, porque también permite generar elementos gráficos que ayudan a crear una narrativa mucho más amplia y mucho más específica. Y también echa mano de otros, pues justo de otros recursos como el video y la fotografía. Aquí vemos que están ocupando una fotografía de un edificio que está en construcción, pero también que tuvieron pues este tino de hacer un video en donde se ve a los trabajadores ahí in situ, ¿no? Trabajando en las alturas. Entonces, pues me parece como muy valioso cómo también se hace esta traducción hacia lo digital y se complementa y se amplía la información, ¿no? Y se utilizan además los recursos que se tienen a mano. También, por otro lado, pues este ejemplo da fe
también de este ejercicio colaborativo. Hasta abajo aparecen las personas que firman este, esta entrega periodística. Aparecen tres, está firmada por tres infografistas, por tres personas que desarrollaron toda la narrativa visual, por un editor y por una reportera. Entonces también con esto, pues esto, quiero decir que no, o sea, hay productos que no son sencillos. Yo los traigo o sea, no como si fueran la única posibilidad de hacerlo, pero más bien porque me parece que son muy completos y que son como muy gráficos para explicar los temas que traigo, ¿no? Estos principios como el uso de infogramas para hacer una narrativa y demás. También pues la infografía proporciona información de actualidad suficiente y permite comprender sucesos acontecidos. Entonces, pues vale la pena contar a veces eventos pasados con esta posibilidad de la infografía justo para comprender, por ejemplo, qué pasó y cómo pasó. En este fragmento que traigo también, esta infografía, pues la publicaron por motivo de los 65 años, cumplen 65 años de un accidente, que en su momento, pues lo que hizo fue cambiar las reglas del automovilismo. Fue tan trágico, digamos, que marcó un antes y un después y un después en las competiciones de autos. Entonces, me pareció también un producto valioso. Igual también podemos usar esta parte de que proporciona información de actualidad suficiente, perdón, que pues pensando, por ejemplo, que podemos tomar información histórica o algo que ya era sabido, pero que a lo mejor actualmente hubo datos que cambiaron la historia o que dan la vuelta de tuerca a toda esa historia que ya había sido contada. O sea, datos que hoy resulta importante o relevante poner o transmitir, pero que igual están tratando o están partiendo de un hecho ya pasado, ¿no? Ya compartido, ya comunicado, ya todo. También la infografía contiene elementos gráficos precisos. Esto va en el sentido de que la imagen, ay, me quiere dar tos, la imagen nunca es decorativa. Esto es que la imagen siempre tiene una razón de ser y guarda una estrecha relación con el texto. Esto es que, como decía, se complementa y se refuerza texto con imagen, imagen con texto. Y esto significa que al estar debidamente equilibrados estos dos elementos que integran la infografía, pues también se cumple con este compromiso estético y de contenido. Entonces, el infograma que traigo como ejemplo está explicando dónde se ubican y cómo son las cajas negras que contienen información importante sobre el registro de actividad, en este caso de este avión que tuvo un accidente. Y bueno, pues aquí la información del vuelo es relevante para poder al final dar un diagnóstico de por qué ocurrió el accidente y cómo ocurrió. También la infografía tiene capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad propia. Ya decía que hoy ya es considerado un género periodístico independiente, autónomo, que cuenta una historia de principio a fin con sus propios recursos gráficos, periodísticos, narrativos. Y pues traje este ejemplo que no es muy bueno en cuanto a resolución, pero me pareció muy valioso. Habla sobre los barcos de China y por qué se cree que es en donde nació pues la globalización a partir del establecimiento de una moneda de intercambio. Y bueno, pues por ahí también nos muestra a partir de mapas, ¿no? Esta ruta que seguían los barcos y complementa igual que la otra, ¿no? Va dosificando la información a partir del uso de infogramas y pues va dando organización, va contando una historia a partir de eso. Continuamos con las consideraciones informativas que van pues en este sentido de qué posibilidades gráficas tenemos a partir de la información con la que contamos. Entonces, pues solo aquí quiero aclarar que existen opiniones
diversas en cuanto a esta tipología de la infografía. Por eso, de hecho, lo puse como subtítulo, no como lo principal, porque mientras estuve investigando en la maestría, encontré autores que hacen tipologías a veces más amplias, a veces diferentes. Entonces, bueno, yo comparto estos, estas posibilidades, más que llamarlas tipología, porque me parecen como un buen punto de partida, pero no quiere decir que sean todas. Hay, como decía, hay autores que de estas que les voy a dar hacen todavía subcategorías dentro de estas y así. O sea, puede ser amplia o diferente, dependiendo las autoras y autores. Entonces, bueno, las infografías comparativas pues tienen como fin comparar justo elementos, ¿no? Mediante estos recursos gráficos. Específicamente traje este ejemplo que me pareció interesante. Es un fragmento de un video sobre tiburones en donde, pues, aquí siento que están usando la infografía como un elemento más en la narrativa. ¿Por qué? Porque este es un video que conjuga varias posibilidades. O sea, me parece que hay foto, hay levantamiento de imagen, o sea, hay video, están insertando infografía, pero de una forma muy inteligente, porque están haciendo una narrativa, están haciendo un comparativo para crear esta narrativa que quieren. Entonces me parece como muy acertado el uso de infografía como parte de un producto global que es video, pero pues que aquí está súper bien aplicado. Hay poquitas infografías además, pero me parece que súper concretas y muy valiosas. Entonces tampoco está plagado de infografía, pero me parece que están haciendo un uso pues adecuado de ella, ¿no? Igual también les pasaron por acá en el chat el link, que igual vale la pena que le echen un ojo a todo el video, no es muy largo. También por otro lado tenemos la infografía documental, que es, bueno, esta infografía explica, ilustra y documenta acontecimientos, acciones u objetos. Entonces, justo la puse después de la de los tiburones, porque igual, de igual forma toma un fragmento de un video, pero en este caso habla del hundimiento del Titanic. Entonces, bueno, aquí en este fragmento se desglosan, pues, elementos de la estructura del barco, como la turbina de baja presión o el generador eléctrico, y con esto se explican objetos como parte de un todo, o sea, como parte dentro de la configuración de este barco, del Titanic. Entonces, igual también las invito a revisar todo el video. Aquí quisiera hacer también pues compartirles que este ejemplo me gustó muchísimo porque a diferencia de la de los tiburones, que ya les decía que está usando el recurso de infografía dentro de una narrativa mucho más amplia, este video sí está construido, toda la narrativa está construida con infografía, toda. Está utilizando documental, comparativo, o sea, está utilizando todas las que les estoy enseñando ahora, pero toda su narrativa, o sea, nunca hay una persona ahí parada hablando, no hay una fotografía, eh, no hay otra cosa más que infografía animada. Entonces, también es bien valioso este ejemplo porque toda la historia de principio a fin está contada a partir de este estilo y con infografía. Entonces, también me pareció muy, muy bueno el ejemplo. También tenemos la infografía escénica, bueno, esta busca narrar un suceso o reproducir imágenes como si hubieran sido vistas por un observador desde cierta distancia. Y bueno, este es un recurso que resulta útil para informar, por ejemplo, sobre atentados, accidentes o guerras. En este ejemplo que traigo, bueno, es otro tema. La infografía está mostrando el hacinamiento de personas en edificios en una provincia de China y de eso va toda la información que contiene. Pero me pareció muy bueno el ejemplo a nivel de detalle de ilustración, porque también, pues yo cuando la vi, lo primero que sentí o que el primer impulso fue como que tenía ganas de ver así con una lupa todo lo que había, ¿no? No sé, me recordó un poco como estas cosas de los libros de Wall-E o Encuentra a Wall-E, como ver cada fragmentito y saber cómo está constituido y bueno, también esta curiosidad de cómo es vivir en hacinamiento en un edificio pues en China, ¿no?
pero también ya decía que este tipo pues de posibilidad se puede usar para hablar de atentados, accidentes o guerras. Entonces, me hizo pensar también pues en este evento reciente sobre el intento de magnicidio de la vicepresidenta argentina, que de hecho sí busqué, pues si había infografías sobre el tema. La verdad tampoco busqué como muy a detalle y no encontré, pero igual si alguna de ustedes ha revisado pues esta noticia estos últimos días, si ha encontrado alguna infografía que hable de cómo sucedió, de cómo estaba parado el sujeto, ¿no? O sea, esta narrativa, ¿no? Que usa esta infografía escénica, cómo estaban ubicadas las personas, cómo sacó el arma, qué tipo de arma era, en qué consiste, por qué al final no salió la bala. O sea, como que se presta, se dan cuenta esa narrativa a crear una infografía de este estilo, una infografía escénica. Y bueno, ya para terminar con esta parte, está la infografía ubicativa, que tiene pues como objetivo enmarcar la información en un espacio determinado, y son los mapas y los planos, pues estos protagonistas de esta posibilidad de hacer infografía. Bueno, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, pues esta narrativa está contada totalmente con mapas. Si se dan cuenta, cada mapa aquí equivaldría a un infograma, y cada mapa está contando algo, cada mapa está respondiendo a una pregunta periodística. Por ejemplo, hay uno que habla del desplazamiento de personas a partir del inicio de la guerra, y está poniendo cuántas personas se han desplazado a territorios aledaños, ¿no? Y bueno, también por último acá de parte de la ubicativa quería compartirles pues este ejercicio de análisis que encontré en Twitter, que es a partir bueno, más bien el ejercicio es revisar pues toda esta narrativa que hicieron diferentes medios a partir de los mapas. Y bueno, me pareció valioso porque hace un hilo que compila y analiza pues el análisis lo hace desde la narrativa visual y lo hace a partir de la importancia del buen uso de la gramática, es decir, de la forma, y también de la retórica, del fondo, que realmente se dan cuenta que aquí también otra vez aparece la metacomunicación. O sea, una cosa es ver las flechas, justo lo que está criticando en esta primera infografía es que las flechas pues son muy agresivas, son angulosas, y eso pues a nivel cognitivo pues es un dato que representa algo pues, mucho más agresivo, por ejemplo, un círculo. Entonces lo que está diciendo es que más bien estas flechas, desde la retórica de la imagen, están hablando un poco más como en un sentido de invasión, ¿no? Y ya después en el hilo pone otros ejemplos de lo que esta persona considera, pues, entregas mucho más, con un tratamiento de datos y una imagen, pues, mucho más acertada. Entonces, bueno, pues ya para ir cerrando, podemos decir que a partir de una adecuada conceptualización de la infografía, pues hacemos posible esto que he venido diciendo, conquistar y retener a nuestra audiencia. Tampoco quiero decir con esto que no se usen otras tendencias ilustrativas, pero más bien, o que se usen herramientas digitales, pero pues más bien yo dejaría estas preguntas que voy a nombrar para saber justo si nuestra conceptualización corresponde a estos objetivos que revisamos al inicio, que debe tener la infografía. Entonces, yo me preguntaría de inicio si mi resultado está dando un mensaje claro a partir de la aplicación de los conceptos que acabamos de revisar. Es decir, pues si este resultado es humano, por un lado, si es ameno para la audiencia, si es rápido de identificar e informar y también de interactuar, y si es objetivo porque tuvo una gestión ética de la información, por lo cual pues es exacto, preciso y completo, y por tanto eficaz. Entonces, si preguntamos esto y la mayoría de respuestas es que sí, quiere decir que vamos por buen camino, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en la medida en que obtengamos estos resultados, podemos también alejarnos de infografías que pudieran ser atractivas, pero que contienen justo información deficiente al romper toda esta parte de conceptualización propia de esta herramienta gráfico-periodística que puede ser muy,
potente cuando se usa de manera adecuada. Finalmente, quiero compartir este ejemplo en donde se conjuga la narrativa gráfica, que me pareció bien interesante. Bueno, la narrativa gráfica les comento que es pues, la secuencia de imágenes y textos de manera simultánea, que se hace de manera simultánea para contar una historia. Y bueno, dentro de esta narrativa gráfica podemos encontrar diferentes expresiones, por ejemplo, como las historietas. Ya mencionaban por ahí una expresión que yo no la considero infografía, porque lo que está haciendo es contar más hacia hasta esta narrativa gráfica, específicamente hacia las historietas, pero también la narrativa gráfica se puede expresar en cómic o novela gráfica. Entonces, bueno, pues comparto este ejemplo. Para mí este ejemplo sí es infografía, porque tiene elementos infográficos, tiene infografía ubicativa con el plano, está usando el iNovo imagen texto de manera adecuada, también está haciendo uso de infogramas, pero aquí la gran diferencia es que en vez de tener una imagen principal así grandota, como en el caso de la infografía de los andamios de bambú, aquí está utilizando la narrativa gráfica para contar una historia, como si fuera esta historia de esa imagen principal, ¿no? Esa gran imagen. Entonces, para mí esto sí es infografía. Pero igual si opinan diferente, pues estaría buenísimo escucharlas. Y finalmente, pues quería compartir estos recursos para también ampliar más sobre este tema. Por un lado está el podcast Hablemos de Infografía, que tiene episodios, pues la verdad que no tienen desperdicio, es muy bueno, ya lleva varios, no sé cuántos, pero ya tiene bastantes. Y justo los más recientes episodios, de los dos últimos, tratan de esta oferta educativa en cuanto a periodismo visual en América Latina, incluso toca aquí México, donde podemos estudiar más esto, Estados Unidos y España. Por otro lado, y bueno, ahí en estos capítulos podemos ya como ver cómo se integran los programas, porque no nada más se dedican a revisar esta parte conceptual, sino también de programación, o sea, están súper completas y lo mejor de todo es que también mencionan que estos programas están pensados no nada más para diseñadoras y comunicadoras visuales, sino para cualquier persona que esté interesada en desarrollar este tipo de productos, ¿no? También les comparto la ponencia que vi este año como parte del quinto coloquio de diseño sustentable e innovación social, en donde pues abordé el periodismo visual como expresión gráfico-periodística para el futuro sustentable. Y bueno, ahí hablo un poco más sobre el esquema de comunicación visual que hice como parte, como propuesta para incentivar esta relación o sí, esta colaboración entre periodismo y diseño. Entonces, pues ahí pueden como echarle un ojo y también pongo pues como parte de la bibliografía este libro de periodismo visual que es pues una compilación de trabajos de infografía y visualización de datos y también incluye artículos escritos por periodistas visuales pues reconocidos a nivel internacional que comparten también como desde su expertise, ¿no? Todo esto que han venido desarrollando en medios periodísticos. Y bueno, también por acá tengo este ejemplo nada más vamos a ver un pedacito, de un video de este grupo que seguramente muchas de ustedes ya lo conocen porque fue como muy, ay no, no es eso, no, este es un comercial, pero este, este video fue como muy compartido hace varios años. De hecho, no lo había puesto al principio porque sentía que era como muy viejito, pero me parece al final sí lo metí porque como que es muy ilustrativo, ¿no? Y toda la narrativa del video la hicieron con infografía. De hecho, en su momento fue como así el hit en las redacciones, todo el mundo lo pasaba. Entonces, pues bueno, me parece que es un buen ejemplo y también sirve de inspiración para, para todo este tema, ¿no? De infografía. Y pues bueno, ya finalmente les agradezco mucho su escucha, su interés. Les dejo por acá mis contactos por si quieren continuar igual la conversación o incluso pues tener futuras colaboraciones. Muchas gracias y si quieren
pues, compartir algo. Si tienen dudas también podemos revisarlo, que creo que ya estamos como, nos quedan 10 minutos. Y yo más bien les quería como preguntar a las que mencionaban que ya han estado haciendo infografía. No sé si la infografía que han hecho ha sido como, bueno, colaborativa con otras disciplinas, con periodistas y demás, pero, o sea, a mí me gustaría también saber si todos estos conceptos que revisamos hoy pudieran ser valiosos para sentar bases, eh, para construir un diálogo con otras áreas que están involucradas en hacer infografía. Porque también de pronto creo que estamos como muy, o sea, como que diseño trabaja por acá, edición por allá, y nos cuesta trabajo como tener un piso común para conceptualizar productos de este tipo. Entonces, a mí me gustaría, no sé si hay alguien que quiera compartir, de las que trabajan en medios, de cómo les ha resultado esto, ¿no? Del trabajo colaborativo y si creen que estos planteamientos pueden servir como para conectar ambas disciplinas. Por acá está preguntando Sol, ¿cuáles programas o aplicaciones recomiendas para construir infografías? Pues básicamente, bueno, aplicaciones, la verdad, no me gustaría como mencionar mucho, porque más bien yo dejaría la pregunta si esas aplicaciones que mencionaron hace rato son realmente efectivas para cumplir con todos estos planteamientos. A mí me parece que no mucho, o sea, como integrar eh, pues este binomio imagen-texto. La verdad es que tampoco es que las conozca a profundidad, pero quienes las han usado posiblemente podrían decir, sí, sí, sí se podría trabajar en infogramas a partir de todas estas aplicaciones. Yo iría más como por el desarrollo justo como de ilustración cuando se tenga la oportunidad, ¿no? Por este ejercicio colaborativo con, ya decía, con diseñadoras y comunicadoras visuales eh, para desarrollar este tipo de productos. Yo he tomado cursos de infografía y el programa base que se usa es Illustrator para hacer trazo, ya sea trazo libre o vectorial, pero alguna vez tomé un curso con una persona de Perú y estuvo hermoso porque hizo una cosa que no suelen hacer en los talleres, que fue, porque además es una persona que ilustra muy reconocida, así, artista en Perú, y se puso a dibujar. Y entonces nosotros vimos como audiencia todos los secretos que usaba para dibujar, ¿no? Y hacer imagen para infografía. De hecho, hizo in situ una infografía completa con toda la audiencia. Me parece pues muy valioso todo esto que preguntas, porque de hecho, eh, mm, bueno, comentar que este programa de periodismo visual que armamos pues con estos 5 talleres, pues digamos que es como una inmersión al tema, pero la verdad es que estaría buenísimo y seguramente les mandaremos una encuesta pues, de satisfacción o que nos cuenten cómo lo ven, porque posiblemente esto dé para dar ya talleres a un nivel técnico, como decía por acá Sol, ¿no? ¿Qué programas recomiendas? Pues de entrada Illustrator, pero pues igual por ahí un taller, ¿no? De pues infografía con esta herramienta y demás, ¿no? Entonces, sí, me parece como bien valioso, gracias que lo menciones. También Erika, saludos Erika, dice que a veces, si no es que muchas, nos cuesta trabajo generar este tipo de trabajos por la falta de información que tienen los redactores. No estaría mal que les dieras un curso, pues, bienvenido, Erika, tú dime cuándo y lo damos, porque sí, o sea, creo que de entrada cuando yo inicié este proceso como investigadora, lo hice a partir de la experiencia que yo ya traía y yo me daba cuenta cuando estuve en redacciones periodísticas que es bien difícil conectar el área de diseño y de pues, editorial, de periodismo. De pronto piensan que solo embellecemos información, pero no estamos integradas de tal forma que de entrada nosotros asistamos a las reuniones de toma de decisiones, ¿no? A nosotros ya nada más nos llega el esquema de páginas y a ti te toca esta y esta y ya.
esta es la nota que vas a llevar. Ahí, hasta ahí yo me quedé, ¿no? Cuando estaba trabajando en redacciones. Entonces, de pronto, pues sí, yo creo que no hay un suelo común en cuanto a conceptualización y que eso puede ayudar un montón, ¿no? Para poder desarrollar estos productos. Dice Ciela, Denise, muchas gracias, estuvo muy interesante, en especial conocer elementos y características. Los conceptos son muy valiosos porque ahora podemos nombrar lo que imaginamos al momento de planear formatos para los proyectos. Sí, sí, muchas gracias. Creo que sí es como, traté de poner pues en esta conversación esos elementos que pudieran ser valiosos para todas. Fernanda, muchas gracias por abrir este espacio, aprendí muchísimo. Avi, estaría fabuloso un taller de ilustración, sí, estaría muy bueno. El contenido estuvo buenísimo, gracias. Esto sería como otro paso, pero pues sí, pues echen porras para que suceda. Guadalupe dice que aunque lo ha usado, esta plática hace revalorizar la necesidad de diseñadores en las redacciones de medios digitales, porque se piensa que solo se necesitan en redacciones de medios impresos. Por supuesto, puede enriquecer mucho pues sí, este ejercicio colaborativo. Gracias por apuntarlo, Guadalupe. Vanessa Góngora dice, muchas gracias, me enriqueció el conocer otras tipologías de infografías. Ay, Vanessa, si tienes otras, pásalas. Es que eso, les mencionaba que hay, como dependiendo las autoras y autores, se puede ver desde varios lugares, ¿no? Areli dice, a veces pienso que hay un chorro de trabajo detrás de una infografía. Es mucho equipo y esfuerzo, pero no sé si luego los medios y los jefes de información lo valoran. Pues justo en esto estamos, ¿no? Con esta propuesta. Puedo comentar que aquí están dos investigadoras más, la maestra Jocelyn Molina y Elizabeth Cuevas, y que también pues son mujeres valiosas que están haciendo investigación en cuanto a estos temas. Y creo que también pues no hay que dejar de lado esta parte de hacer investigación y propuesta para mejorar estos procesos ya en el ejercicio, ¿no? Allá afuera. Nos dice Mariana Ortega, muchas gracias por toda la información y por los ejemplos que nos compartiste. Gracias a ti por estar acá. Fernanda dice, muchas gracias por el espacio, me ayudará a proponer en mi periódico. Eva Islas, muchas gracias por la información, gracias a ustedes. Alicia, hecho porras porque se haga el taller de ilustración, gracias por facilitar estos espacios. Ojalá, ya estamos cruzando los dedos. Ruth, muchas gracias, en verdad estuvo muy interesante, espero que puedan apoyar con un curso de Illustrator para poder mejorar en la elaboración de una infografía. Ana Chaparro, muchas veces los medios digitales impresos no tienen idea de lo mucho que beneficia al lector y a las vistas del portal este tipo de infografías. En el periódico en el que trabajo hay cero diseño y cuando piden infografías las piden de un día para otro y pues no salen como deberían. Sí, justo, o sea, una infografía es un producto que se cocina de pronto a fuego lento, depende, ¿no? Y también, pues por eso les traje estos recursos como, bueno, podemos utilizar vectores si no se necesita como ese detalle tal cual, ¿no? De realismo y podemos tener soluciones bien dignas, ¿no? O sea, y atractivas. Entonces, no necesariamente necesitamos, requerimos hacer infografía artística y tomarnos un mes para, o sea, también hay que ir adaptando y conociendo y pues haciendo esta integración de equipo, ¿no? Este diálogo entre todas las personas que colaboran pues en hacer periodismo. También Erika otra vez nos dice que aparte de las infografías, y podría mencionar que, que tenemos elementos como pictos, viñetas, que son conceptos que confunden con infografías los redactores. Sí, también. Es que es lo que decía, los talleres pasados de otro laboratorio que hicimos a finales del año pasado, justo empecé con esto. Hice un slide donde ponía un montón de ejemplos de lo que no es infografía. Y he encontrado de veras en las redes, sobre todo en Twitter, usan mucho el hashtag infografía y lo veo y es como, no, eso no es infografía. Pero creo que sí, o sea, de pronto usamos este término para todo. Y de pronto también es como lamentable que
escuchar que gente, o, bueno, yo he escuchado como que dicen, infografía puede ser cualquier cosa, y responden otras personas que están un poco en el medio, sí, sí puede ser cualquier cosa. Y yo, es que no puede ser cualquier cosa. O sea, se piensa que infografía es porque ya hay un texto y una imagen, pero por eso vimos todos estos principios, o sea, tienen que conectarse, no pueden estar por estar o así porque sí, o sea, tiene que haber un discurso, una narrativa, una conexión, una constatación de unos a otros, porque si no, pues no, o sea, no puede ser cualquier cosa infografía. Dice Ana Chaparro que es editora, pero le interesa demasiado el tema y espera ponerlo en práctica pronto. Pues si se hacen talleres, bienvenida, Ana, y también esto, o sea, pues seguir asistiendo a estos eventos bien valiosos como Infobis, que siempre trae ponentes internacionales extraordinarios y que finalmente me parece que también es lo que buscan, ¿no? Integrar diseño y periodismo, y qué mejor que pues cada vez se vean más en su audiencia, ¿no? Estas dos disciplinas y no nada más muchos diseñadores, porque es un congreso de comunicación visual, sino también pues que nos vayamos ahí metiendo al otro lado, ¿no? Incluso los diseñadores pues tomando estos cursos que están en línea, muchos de ellos gratuitos, sobre minería de datos o búsqueda de datos, o sea, qué mejor que prepararnos para poder convivir entre disciplinas, ¿no? Y gestionar de mejor manera y justo hacer contrapeso a estos productos que pues buscan el clickbait y que pues nada más presentan información vistosa, pero pues no les hace falta toda esta parte de contenido. Dice Eva que una de las razones por las cuales decidió entrar al taller es aprender más sobre la visión desde la parte periodística, ya que trabaja directamente con una periodista y nos comparte el trabajo que hizo hace 5 años. Muchas gracias, lo voy a abrir ya mismo. Creo que ya nos pasamos, no sé si faltan muchos comentarios. Eva dice que fue de sus primeros trabajos y realmente ahorita ve las oportunidades de cambio, pero pues también ve cosas que pueden rescatar. Dice que ThinkLink es una herramienta que les funcionó por la cantidad de información por estado. Excelente tema y conocimientos proporcionados. Gracias por abrir esos espacios. Y Elizabeth, bueno, dice que gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por estar acá, por difundir conceptos que aportan al sustento teórico de la infografía y a la aclaración de su definición. Pues muchas gracias a ustedes por estar acá. Pues ya vamos cerrando. Yo les agradezco un montón. Espero seguir conversando con ustedes y pues seguir fraguando más encuentros, ¿no? Y ojalá pues ya puedan ser físicos. Entonces, si quieres, te paso la palabra. Sí. Muchas gracias a todas. Sí, muchas gracias, Denise, igual por contribuir con todo tu trabajo y toda tu experiencia y especialización en infografía, y pues también así como el apoyo en la gestión de estos talleres poderosos de periodismo visual. También agradecemos a la Embajada de los Estados Unidos en México, así como a TechCamp por hacer este programa posible, y pues bueno, a todos ustedes por haber asistido a esta sesión, por sus comentarios y sus preguntas. Nos vemos mañana a la misma hora en el taller de principios de diseño en la visualización de datos con Jocelyn Molina. Y por último, las invitamos a activar sus cámaras para poder tomar una foto virtual. Listo. Bueno, ¿yo lo tomo o tú lo tomas? Listo. Dale, pues muchas gracias, chicas, y buenas noches a todas. Y las esperamos mañana. Hasta luego, que estén bien. Gracias, un Hasta abrazo. luego. Bye. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego.